Mi nombre es, me llamo Pedro Inglés, trabajo en Sandvik Coromant desde el año 1973 y actualmente me ocupo de todo lo relacionado con el mercado de aeronáutica, tanto para España y Portugal. Entonces, la misión mía es, en un principio, es detectar y ver todas las necesidades que hay en el mercado del mecanizado de aeronáutica para España y Portugal. Somos un equipo de varias personas a nivel de Europa y del mundo, y lo que hacemos es informarle y decirle a la empresa, a Sandvik, las herramientas que demanda el mecanizado de los clientes de la industria aeroespacial. De tal forma que, lógicamente, depende qué tipo de mecanizados demanden y qué tipo de aplicaciones, Sandvik lo que hace es desarrollar productos específicos para la industria aeroespacial. Entonces, podemos encontrar que hay herramientas que no son de estándar ni aparecen en el catálogo, pero que las tenemos como fabricación estándar exclusivamente para el mercado aeronáutico. Y, a la vez, lo que hacemos es, cuando esas herramientas están disponibles, lo que hacemos es contactar con los clientes y ponerlas en marcha y, lógicamente, introducirlas en el mercado. Aunque el tema industrial está muy mal, verdaderamente hay una crisis muy importante en el año 2009, nosotros a nivel global, a nivel mundial, en aeronáutica hemos quedado al 98% del año anterior. O sea, 2009 con respecto al 2008 en facturación. Y en España, concretamente, hemos quedado al 109% del año anterior. Quiere decir que, aunque hay crisis en el sector, en todos los sectores, pues este sector de aeronáutica todavía sigue demandando un mecanizado. Entonces, también vemos que hay cantidad de proyectos nuevos, como pues el A350, el Tifón, el Boeing 387, que están demandando cada vez más y más mecanizado. Entonces, aquí podéis ver la tendencia, las previsiones del tráfico aéreo mundial. Y lo que quiere decir que para el 2010 o 2030 requieren aproximadamente unos 25.000 aviones nuevos, y lo que supone eso es que hará falta una demanda de unos 55.000 motores nuevos. Esto es porque, aunque estamos en crisis, ¿qué pasa? Que hay una tendencia muy grande de que los aviones cada vez consuman menos, que pesen menos y que a la vez, lógicamente, al pesar menos, puedan llevar más carga útil. Y de esa forma a las compañías son mucho más aéreas, son mucho más rentables. Entonces, por eso hay una tendencia muy importante a que todas las empresas tengan que competir, por una parte por el incremento del tráfico aéreo y por otra parte para que haya menos demandas de consumo de combustible y que a la vez puedan llevar más carga los aviones. Por eso pensamos que el mercado aeronáutico tiene que seguir creciendo, y nos hemos puesto como objetivo este año, a nivel mundial, crecer un 13% más en aeronáutica. En esta transparencia veis la tendencia que va a haber en los próximos 20 años en la construcción de motores, tanto a nivel de transporte, como motores militares, como aviación comercial o como turbinas de gas. Entonces, pensamos que sigue siendo un sector súper importante y que tiene que crecer más y más. Os puedo decir, yo hace 2 meses he estado en una reunión a nivel europeo. En Inglaterra, el mercado aeronáutico para Coromant es el segundo mercado más importante. O sea, dentro de los segmentos de industria que hay, el mercado aeronáutico es el más importante. Y allí tenemos directamente referenciadas 700 clientes que están continuamente mecanizando piezas del sector aeronáutico. En esta no sé si coinciden porque no hemos contrastado las fuentes. Entonces, Francia sigue siendo el mercado más importante, para nosotros equivale a unos 132.000 empleados. Gran Bretaña 124.000, hay un poco de diferencia. Francia, sí. Sí. Y en España sobre los 33.000 empleados directamente. Pero esta es
para que os hagáis idea, que realmente es un sector súper dinámico y que demanda mucho empleo y además muchísima actividad. Lógicamente, cuando vais a mecanizar componentes de aeronáutica, hay unos desafíos que son pues unas piezas muy definidas, que además que suelen ser materiales muy difíciles de mecanizar. Normalmente casi siempre nos movemos entre titanio, Inconel, Vaspoloy. Son materiales muy exigentes a la hora de mecanizar y donde siempre hay que coger una estrategia muy definida. Y entonces, así como otros materiales, como con acero, pues tener un arco muy grande a la hora de seleccionar las condiciones de corte. Aquí hay que seleccionar muy bien qué tipo de herramienta, qué condiciones y qué estrategia vas a mecanizar, qué estrategia vas a mecanizar, porque si no, pueden ser los resultados muy desastrosos. Entonces, el mercado aeronáutico lo que nos demanda casi siempre es unos costes eficientes, pero porque además no suelen ser series muy grandes. Hay que dar una calidad casi siempre desde el principio, que es un tema muy importante, y además tienes que hacer un proceso muy fiable. Entonces, hay que hilar muy fino en qué tipo de proceso has elegido, a seleccionar muy bien la herramienta, porque si metes la pata en esto, realmente puede ser unos resultados muy catastróficos, ¿no? Nosotros distinguimos los clientes por tres tipos de clientes. Unos que se dedican a motores, otros que se dedican a estructuras y los clientes que se dedican a trenes de aterrizaje. Principalmente porque cada tipo de cliente se va a dedicar, tiene un tipo de material diferente. Realmente el que se dedica el que hace motores casi siempre se va a mover, depende en qué parte del motor vaya, pues puede tener materiales de aleaciones de titanio, aleaciones de Inconel o Vaspoloy o Yetete. Los que mecanizan componentes para los trenes de aterrizaje suelen ser algunas piezas de titanio, otras de acero, por ejemplo las botellas y demás, y inoxidables tipos PH. Y luego vamos a ver cómo se dividen, tengo tanta transparencia, los materiales que se dedican, los materiales que se mecanizan en estructuras. Entonces, como veis aquí, esta es una sección de un motor y son piezas típicas. O sea, siempre hay carcasas, diferentes tipos de carcasas. Depende en qué parte del motor estén, pueden ser de titanio o Inconel, álabes, carretes, discos de turbina, anillos, ejes. Ese es el tipo de piezas más comunes que se mecanizan para motores. Normalmente casi todas las carcasas suelen ser piezas bastante grandes. Aquí se parte de un tubo. Primero hay operaciones de torneado, pero luego todo son operaciones de torno fresado, porque ya no son piezas de revolución. Entonces, lógicamente son piezas bastante complejas de mecanizar. Y además, también hay que distinguir siempre tres fases. Una primera etapa que es desbaste, mecanizado medio, pero luego ya en operaciones de acabado hay que también tener mucho cuidado en cómo queda el material después de mecanizar, qué estrés residual tiene, qué es lo que aportamos a la hora de mecanizar. Entonces hay que tener mucho cuidado qué tipos de condiciones de corte se ponen, qué ángulos de punta de herramientas hemos seleccionado, qué geometría. Entonces, todo eso cómo nos afecta a la hora de cómo queda el material después de mecanizado. Este es un álabe. Entonces, como veis, hay cantidad de operaciones, tipo de perfilado de cavidades muy estrechas, perfilados en 3D, ranuras muy profundas, torneado de perfiles, fresado de ondas y casi siempre a la hora de acabar se suelen mecanizar paredes muy finas, donde hay que seleccionar muy bien las herramientas y las condiciones de corte para que ese material no se deforme. Este es un paquete
de herramientas, una selección que he puesto, de herramientas habituales para mecanizado de motores. Como veis, son herramientas de ranurado. El Inconel se puede fresar tanto con metal duro como con cerámica. Con metal duro estamos hablando de velocidades de corte entre 30 a 40 metros, pero si ponemos una herramienta de cerámica podemos entrar entre 800 y 1000 metros de velocidad de corte, donde lógicamente los resultados y el tiempo de mecanizado varía, lógicamente, de andar de 40 a 50 metros, 30 a 40 metros, a andar 800 1000 metros, el tiempo de mecanizado baja un montón. Placas rómbicas con una geometría específica, porque también se dan unos tipos de desgaste muy rápidos en entalla, donde tienes que seleccionar muy bien qué tipo de ángulo de posición eliges en la herramienta, para que la herramienta te pueda durar más y que incluso las condiciones de corte puedan ser más altas. Herramientas de taladrado específicas para Inconel o titanio, herramientas de achaflanar, y luego también distinguimos a la hora de mecanizar el tema de con qué presión trabajamos con el refrigerante. Entonces, podemos encontrar máquinas que tienen la presión normal que aporta la máquina. Luego, podemos tener máquinas de alta presión, que son hasta 70-80 bar. Y entonces, al mecanizar con este tipo de herramientas y con esas máquinas, las condiciones de corte y la vida de la herramienta también cambia muchísimo. Y tenemos algunos clientes en Europa trabajando con extrema alta presión. Con extrema alta presión son entre 200 y 300 bar de presión de refrigerante en la máquina. Entonces, con eso, lo que hacemos, pues por una parte controlamos mejor la viruta, las condiciones de corte se pueden aumentar hasta un 40 o un 50% y la vida de la herramienta nos viene a durar hasta el doble. Entonces, pues lógicamente vosotros a la hora de seleccionar una máquina o una operación, pues lógicamente tenéis que ver a dónde queréis enfocarlo, ¿no? Entonces, pues hay un abanico muy grande de posibilidades. A la hora en las estructuras, aquí veis el fuselaje, los soportes de motor, alas, pues lógicamente hay un montón de componentes a mecanizar. Y si distinguimos de lo que son aviones antiguos a aviones modernos, aquí podéis tener el reparto de peso de los materiales en la estructura. Antes, un avión llevaba muchísimo peso en aluminio. Se decía que el 70% del peso del avión, de la estructura, era aluminio. Es aluminio. Puede haber fibra de vidrio, grafito, titanio, acero, pero ya casi todos los aviones modernos, el 787, el 350, el 380, la mayor parte del peso es fibra de carbono, composite. Lo que pasa es que luego la fibra de carbono depende en qué parte podemos tener. Tenemos que mecanizar solamente fibra de carbono o mecanizar sándwich. O sea, fibra de carbono más aluminio, fibra de carbono más aluminio más titanio, aluminio más fibra de carbono más aluminio. Casi siempre son operaciones de fresado o taladrado, pero que tenemos que adecuar muy bien la herramienta a esas aplicaciones. Daros cuenta que, por ejemplo, un avión puede llevar 75.000 agujeros. Hay que hacer. En cada agujero va un remache. Y ese agujero tiene que tener unas tolerancias determinadas y además una forma muy específica. Y entonces, lógicamente, hay que hacerlo lo más rápidamente posible y de la mejor forma posible. Y entonces, para eso hay que adecuar tanto las máquinas como las herramientas, ¿no? Luego, el 20% es aluminio, el acero es un 7%, el titanio viene a ser un 14%, y luego ya otros tipos de composites o fibras de vidrio un 2%. Entonces, esto es el reparto de peso en las estructuras de los aviones. Este es un paquete de herramientas. En una parte están herramientas para mecanizado de componentes metálicos, como son herramientas de perfilado, mecanizado de cavidades, sistemas de portaherramientas, herramientas de ranurar y, como decía antes, siempre que se mecaniza una pieza de este tipo, de titanio, Inconel o demás, hay que tener mucho cuidado en qué tipo de estrategia utilizas, tanto a la entrada, a la salida, porque de eso depende
exclusivamente la vida de la herramienta. Si se hace una estrategia apropiada, pues la herramienta puede durar 2 y 3 veces más. Incluso las condiciones de corte pueden ser muchísimo más altas. Y en el otro lado veis lo que son todas las herramientas habituales a nivel de mecanizado de composites, tanto de taladrado como con planeado, recortado, bordeado y demás. Casi todos suelen ser herramientas bien recubiertas con diamante o con placas de diamante policristalino. Entonces, estos son los desafíos que nos encontramos a la hora de mecanizar una estructura de aeronáutica. Podemos tener, este es el cajón central, que es de composite, alas, que son de composite, el estabilizador vertical, que también es de composite, y luego las demás piezas pueden ser titanio o aluminio. Por ejemplo, esta es una pieza del tren de aterrizaje que puede ser de titanio. Por ejemplo, esta pieza, hay una pieza que se está haciendo que es de titanio para el 380, se parte de un bruto de 700 kilos y cuando está mecanizada pesa 200. Hay que tener siempre una referencia de que en aeronáutica casi siempre la pieza final viene a ser, hay que quitarle el 85% del bruto. De lo que pesa cuando está en bruto forjada, hay que quitarle el 85%, hay que hacerlo todo viruta. Entonces, por eso hay que elegir, pues, lógicamente, la herramienta y la máquina más apropiada, ¿no? Esto es otra pieza del tren de aterrizaje. Como veis, una pieza forjada a una pieza acabada queda con paredes extra finas, y entonces hay que optimizar muy bien cómo lo vamos a mecanizar para tener un éxito. Entonces, esto sería la cadena de producción, desde donde tenemos la máquina y la pieza a la hora de mecanizar. Tenemos que seleccionar un sistema de fijación de la herramienta, hay que elegir la herramienta más apropiada a la operación que vamos a mecanizar, hay que elegir un programa determinado para mecanizar las diferentes componentes de la pieza o las diferentes configuraciones, hay que seleccionar muy bien la calidad y la geometría de metal duro que vamos a seleccionar y, lógicamente, luego hay que poner unas condiciones de corte en función a lo que queramos hacer. Si es un desbaste, un acabado, qué calidad tienes, pues hay que seleccionar unas condiciones determinadas, ¿no? A la hora de seleccionar, cuando vais a comprar una máquina, tenéis que tener en cuenta esto. Nosotros tenemos muchos clientes que dicen, bueno, yo va a mecanizar aluminio. Y el aluminio, lógicamente, se mecaniza muy bien. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer? Dice, bueno, pues va a coger un componente de un ala o una pieza igual que tiene 1 o 2 metros de longitud. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues tengo que quitar muchísima viruta. Y entonces, ¿qué te hace falta? Si hablamos de condiciones de corte a la hora de mecanizar aluminio, verdaderamente con metal duro el techo puede ser 2.000, 3.000 metros. Cuanto más velocidad de corte pongas, a la hora de mecanizar aluminio se mecaniza mejor. Decimos que por encima de 1.000 metros la herramienta empieza a funcionar bien, pero según vas aumentando la velocidad de corte, la fuerza específica de corte va disminuyendo. De tal forma que tú vas aumentando la velocidad de corte, la vida de la herramienta no supone nada y cada vez la fuerza específica de corte disminuye. De tal forma que, por ejemplo, tenemos clientes trabajando a 3.300 metros y están trabajando a un avance, por ejemplo, de 24 metros de avance, de desplazamiento con una fresa de diámetro 63. Pero, ¿qué hace falta? Pues una máquina que tenga potencia. Hace falta por lo menos 85, 90 kilovatios para mover eso. Lógicamente, si en vez de tener una máquina de tanta potencia, tienes una máquina mucha menos potencia, pues lo que tienes que hacer es limitar las condiciones de corte y, por tanto, no es competitivo. Por eso tenéis que seleccionar. Quiero hacer esto y para eso quiero una máquina de estas características. O, si vais a mecanizar una pieza de titanio o Inconel, lo que os hace falta es una máquina que tenga hasta 4 o 5.000 vueltas, 6.000, pero que consiga la potencia y el par motor a pocas vueltas. Si estamos fresando a 40, 50 metros y, lógicamente, las revoluciones van a ser pequeñas, entonces te hace falta una máquina que a pocas vueltas consigas con esa máquina un par motor y una potencia muy alta a pocas revoluciones. Por eso es muy importante que pongáis en contacto con el fabricante de la máquina, incluso con el fabricante de herramientas. Es decir, tengo estas operaciones y para estas operaciones, ¿qué tipo de máquina me recomendáis?
y así no vas a tener problemas. Porque realmente hay veces que nos encontramos con clientes que han comprado máquinas porque esto y se encuentran que es una máquina como si fuese un tren, es muy grande, pero no tiene potencia. Estos son la gama de herramientas que tenemos para composites, que son las aplicaciones habituales, que son herramientas de ranurar, herramientas integrales, todas son de punta de diamante o recubiertas con polvo de diamante, diferentes tipos de brocas para taladrar composites, porque ahí no tiene que haber delaminación, no tiene que romper a la salida, tiene que dejar una tolerancia estrecha, y entonces hay que estudiar muy bien el tipo de broca y el tipo de geometría. Escalladores, herramientas con policristalino. Entonces, esto hay una oferta enorme, lógicamente, para cada aplicación. Lógicamente, estamos para ayudaros en todo el mundo. Siempre que os haga falta, podéis contar con nosotros. Y luego, hemos montado unos centros de aplicación, tanto en Francia, en Orleans, como en Suecia, como en Estados Unidos o en el Reino Unido. Entonces, la idea es de poder ofertar las soluciones completas a la hora de mecanizar, tanto el paquete de herramientas como el programa completo, donde se dan tiempos de mecanizado y demás. Y nuestra ambición es respaldar a los clientes dentro de la industria aeroespacial, dando soluciones completas a la hora de mecanizado de piezas completas. Esto es un resumen. Este es el equipo que estamos a nivel mundial dedicados exclusivamente a aeronáutica. Tenemos en Internet una página web donde hay soluciones de diferentes tipos de piezas, como puede ser carcasas, ejes o mecanizado de composites. Este es el equipo que está en Estados Unidos, es una carcasa. Esto es prestado de Inconel con cerámica. Es una de las brocas para composites. Esto es un diseño de una fresa nueva para fresar titanio. Estos son los 3 equipos para Europa, América y Asia. Eso es todo.